ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado. Muy buenas, ¿cómo estamos? Espero que estemos bien. Comenzando un día, ya estamos prácticamente fin de semana, gente. Jueves, bueno, nos queda un día más de mercados hábiles, en lo que es los 5 días que nos otorga, ¿no?, este pequeño mundo del trading, en lo que es, obviamente, mercados tradicionales, ¿no? Pero si querés operar las cripto, podés, ¿no? Sábado y domingo también. Por ahora vamos a ver un poquito las cripto, vamos a aprovechar lo que es Forex, que es lo que hacemos todas las mañanas, operar lo que son las divisas, también obviamente vemos lo que son los índices y obviamente chequeamos lo que estamos viendo de fondo, las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, ¿sí? Como siempre, 61.612 en este momento, lo que es, bueno, lo que tiene que ver con Bitcoin, una caidita del 2% en estos últimos, ¿no?, momentos, viene en caída profunda. Vamos a ver si hace algún dip este fin de semana o mañana. ¿Qué pasará? No lo sé. Lo que sí sé que estamos cerca de una zonita que si la rompe puede llegar por debajo, obviamente, de los 60. Vamos a ver en un ratito lo que es la gráfica, proyectar algo. Y bueno, vamos a ver también lo que es las top 100 por arriba. Vamos a chequear, vamos a ver que están en lo que es en el día, estuvieron ahí, ¿no? Algunas positivas, otras negativas. En lo que es la semana estuvieron positivas, pero en el mes rojo, miren, ven, porque todo esto, como digo siempre, no depende de lo que tiene que ver con el proyecto en sí de cada una de las, ¿no?, de las altcoins, sino que tiene que depender, tendría que depender de ellas, pero sabemos que es una correlación positiva con Bitcoin. Si Bitcoin, ¿no?, obviamente lo voltean o a Bitcoin lo avalan, ¿no?, obviamente que esas subidas o esas caídas van a repercutir de forma directamente proporcional con lo que tiene que ver con todas las criptomonedas, ¿sí? Y bueno, es así, es como el dólar, un ejemplo parecido al dólar. Lo que pasa que en lo que son las criptomonedas repercute mucho más fuerte, ¿no? Pero lo que es el dólar sería muy parecido. Vos sabés que cuando el dólar cae por alguna noticia macroeconómica o cuando sube, vos sabés que te vas a encontrar en los mercados movimientos, por más que sean otras divisas, y sobre todo en los países, ¿no?, más tercermundistas, entre comillas, muchas veces repercute en el valor de las cosas que vas viendo o de lo que obviamente uno quiere invertir, ¿no? Más caro, más barato, siempre depende no solamente de la moneda del país, sino de cómo está el planeta, ¿no? Y uno de los factores principales tiene que ver de forma directa el dólar, en el caso de las cripto, Bitcoin, ¿sí? Bueno, así que acá estamos, gente, por ahora. Veremos, ¿no? Está obviamente en esta horita una pequeña, ¿no?, esperanza. Obviamente esto es así, ¿no? ¿Esperanza de qué? Esperanza de que está haciendo un scalping, porque el que está tradeando o haciendo swing de hace un par de meses, ¿no?, invirtiendo, comprando, tiene que ir promediando muchas veces, y si no, aguantando. Mientras vos no vendas la cantidad de monedas que tenés, si compraste 100 moneditas, las 100 moneditas las tenés. Pueden valer más, pueden valer menos, pero vos las tenés. Si el día de mañana están por encima de que lo compraste, el negocio fue bueno. Y si está por debajo y ves que podés aguantarlo un poquito más, ahí tenés que ir viendo si te conviene o no, o ir promediando, ¿no? Así que bueno, acá estamos. Mira, Leo. ¿Quién es del signo Leo? 3.1%, de las que más se destacan, ¿bien? Pepe 0.6, ahí viene, miren lo que es mes, semana, día y hora, ¿no? Subiendo, interesante. Obviamente son memes, pero vos sabés que los memes te hacen un 50% de un día para otro, como lo podés lograr positivo o negativo. Por eso tenés que tener cuidado del tipo de meme que te metes. Nunca sabés, obviamente, igualmente, el proyecto en sí. ¿Por qué? Porque los proyectos de los memes no tienen quizás un respaldo de las actualizaciones o proyectos a futuro que tienen que ver con la tecnología o
o con lo que tiene que ver con algo que tenga que ver obviamente con las altcoins en sí, ¿no? El meme es un poquito, te da un poquito de miedo muchas veces invertir, pero son muchas veces lo que más diferencia te da. Uno solo que le pegás y podés hacer la diferencia con el resto, ¿no? También podés elegir varios memes, ¿no? No solamente Pepe, y vos sabés que a uno que le pegues que dispare fuerte, ¿no? Podés obviamente disfrutar de esos momentos para después diversificar o invertir en otros productos. Bien, gente, me voy a ir un poquito de música de fondo, me voy a ir a lo que es TradingView, vamos para acompañar, como para hacer un día más, como siempre. Recuerden que venimos con vivos de 3 horas y media, gente. Hoy vamos a hacer un vivo medio rapidito, que estoy haciendo otras cositas interesantes para mí también. Así que bueno, por ahora vamos a ver un poquito lo que tiene que ver, primero Bitcoin, después vamos a pasar a, ahí está, Bitcoin, velas diarias, después vamos a pasar a lo que estábamos viendo recién, que era el índice. Acá estamos con Bitcoin, miren, fíjense, velas diarias, ¿sí? Lo que les decía, estamos dentro de un canal bajista, ¿sí? Un canal diario, obviamente que si haces scalping, esto, como les decía ayer, en los otros días, vos, esto es para que tengas una idea cómo viene el pasado, nada más. No quiere decir que vos, porque esté esta zona acá, ¿no? Con bajos más bajos tengas que ir en compra. Seguramente podés, o en ventas, ¿no? Seguramente podés ir en ventas acá porque ves una zona interesante acá. Pero cuando vos te metes adentro de las velitas de un minuto, si vas a hacer un scalping de 5 de un minuto, seguramente en esta zona que está acá, ahí solamente ahí hay estructuras interesantes y te alcanza, ¿no? Que vas a ver dónde pueden apoyar, zonas de convergencia, de zonas donde podés encontrar, ¿no? Obviamente los profit o los stop loss, lamentablemente es así, pero bueno, tenés que aprovechar esos momentos, ¿no? Sobre todo en estas sesiones, ¿no? Sesión de Londres, sesión de Nueva York, esa es la idea, operar cuando hay más volumen, sobre todo, ¿sí? Así que bueno, me voy a meter dentro de la velita chiquita que tenemos diaria de hoy. Voy a eliminar acá un poquito los dibujitos estos. Bien, vamos a ir acá adentro. Observen cómo viene todo, velitas chiquitas. Voy a ir a velas de 1 hora. Tu lengua quema más. Bien, estamos, ¿eh? El recorrido estadístico es para que haga una pequeña subida hasta acá arriba y siga cayendo. Viene así, pero justo comienza, ¿no? Faltan 3 minutos para la sesión de Nueva York. ¿Qué voy con eso? Y vos ves acá, los patrones van haciendo esto sin mucha fuerza, la vela diaria es muy chiquita. Puedes seguir haciendo esto, que mejor, ¿no? Para venir a buscar esta zona, ¿o no? Viene eso, pero comienza la sesión de Nueva York y puede pasar que rompa este alto o que rompa este bajo y haga lo que decimos. Si rompe este alto es muy probable o es una falla, una trampa, un clímax, o que haga un pullback y empiece a recuperar un poquito la caída de ese 2% que estábamos viendo acá, ¿ven? Un 1.85 actualizado a minuto, ¿sí? Así que bueno, por ahora, gente, Bitcoin cayendo, pero tranqui, ¿sí? No va con un dip profundo por ahora, no hay que asustarse. Igualmente, tampoco hay que asustarse cuando cae, al revés, te tenés que poner contento porque podés comprar más barato. Lo que pasa es que ese chip es muy difícil de cambiar en todo, gente. ¿Por qué? Porque vos lo ves acá como una gráfica y te imaginás que es cuando cae se termina el planeta. No, al revés, gente. Cámbienlo, inclusive cuando caiga hacia así, mira. A ver si me sale acá. Ahí, ¿ves? Lo pones así, lo invertís. Bueno, cuando cae lo comprás, tendrías que comprar acá arriba, ¿no? Cuando cae, vendés acá, sería una cosa así. Lo pones al revés, ¿sí? Bien. Ahí está, bueno. Así que a no asustarse, al revés. Es como vos ponete en el lugar, ¿no? De que querés comprarte, yo doy un ejemplo con zapatillas, pero ponele que te querés comprar, no sé, una Play 4. ¿No? Una Play 4 original, nada de trucho, no, una Play 4, ¿no? Y bueno, vos vas a los shopping y ponele que está, un ejemplo, $1000, y en otro lugar la encontrás a 500. Primero chequea que no sea trucha, ¿no? Que no tenga un cascote en la caja. Pero si vale realmente eso, ahí bajó de precio, ¿no? Tenés que ver por qué. Seguramente porque no se vendían o porque están en oferta. Bueno, eso es lo que tenés que pensar. Es lo mismo, no es distinto. Es esto, ¿sí? Es esto, no es lo mismo, gente. Lo que pasa que acá asusta un poquito más cuando cae. Vos cuando cae se te tiene que hacer agua a la boca, ¿sí? Y cuando sube, si compraste, se te tiene que hacer agua a la boca para poder sacártelo de encima en zonas importantes, ¿sí? Agua a la boca, ¿sí? Obviamente tenés que tener Bitcoin, ¿no? Si no tenés Bitcoin, bueno, no.
Pero si tenés Bitcoin, sí. A no ser que hagas Forex, ¿no? Que podés comprar y vender, obviamente te prestan, ¿sí? Entre comillas. Bien, vamos a ver un poquito Bitcoin o cualquier criptomoneda, ustedes me entienden, ¿no? O cualquier Play, ¿sí? Imagínate que acá se van moviendo las Play, ¿no? La Play 4 está a esto, bueno. La Play 4 está a 68.000, que bueno, eso es re cara, ¿no? Pero ponele que está a $680. Y bajó a 500. ¿Qué va a hacer? ¿Va a esperar que te da a 700 para comprarla? Porque ahí sí te da más confianza. ¿Sí? Es eso, genial, gente. Créame, es muy complejo y tan fácil a la vez que parece que nadie lo entiende, porque parece que fuera difícil, ¿no? Y todos se asustan y venden, y va cayendo y van vendiendo asustados. Negro, comprá. Cuanto mucho compraste más barato que como estaba. Seguirá cayendo, pero vos sabés que no va a llegar a cero. Vos sabés que va a estar en 70 de acá un mes, 2, un año, en algún momento. Y si no, vas promediando, ¿sí? Es así y sos rentable toda la vida, genio. Me voy a ir a el índice porque se me pasa el tren. Esto más o menos lo vemos, nos podemos meter dentro, inclusive seguramente empezamos a encontrar velitas en H1 que capaz que se quieren dar vuelta porque esto está sobrevendido, ¿sí? Recuerden que viene en caída, pero como comienza la sesión de Nueva York, esto se puede dar vuelta. ¿Qué te digo? Y seguramente, ¿sí? Voy a borrar estos dibujitos. Velas de... Vamos a ir a velas de 15. De 5. Mirá, fíjate acá. Y yo te pongo esto así. Bueno, ahí va. ¿Ven algunas velitas? Ahí. Bueno, más que ahí, ¿no? Fíjense, acá ya estamos dentro de la sesión de Nueva York. Y bueno, capaz que remonta un poquito, aunque sea hasta acá, ¿no? ¿Qué decís? ¿Qué te parece? Ahí me agarró hipo. Bueno, esa es la idea, gente, ¿sí? Pasarla, ¿no? Pasarla bien operando, gente, ¿no? Tampoco tenés que estar en el mercado así metido como yo estaba hace un par de años. Me tenía que hacer, me quemaba las pestañas, gente. Y bueno, ¿no? Sabés las cosas que no disfruté por estar aprendiendo cosas acá. Por eso les digo que muchas veces ustedes están del otro lado, no se dan cuenta la cantidad de horas perdidas de muchas personas. En el caso mío, para aprender, porque me gusta y sigo, yo soy terco, sigo aprendiendo siempre y no paro de aprender. Por más que uno sepa, sigue y te das cuenta que realmente no sabes nada. Es tremendo. Pero está bueno, ¿no? Porque por lo menos te dan ganas de seguir aprendiendo. Bien, me voy a ir al índice, gente. Escucha. A ver si hay fundamentales. Había feriado de una divisa, pero... Y había algo que tenía que ver con... bueno, vamos a ver antes de hablar, ¿no? Uy, me quemó la vista. Libra, decisiones de tipo de interés. Bueno, buenísimo. Y el dólar, nuevas peticiones de subsidio. La libra fue una tabla, ¿sí? Ya pasó en la sesión anterior. Y ahora en 34 o en 26 minutos tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Tenemos día festivo, día de la Ascensia, en lo que tiene que ver con el franco suizo, ¿sí? Así que ojo ahí también. Y bueno, nos vamos de vuelta a Bitcoin y nos vamos a ir a ¿dónde? Al índice. Mientras me tomo un mate, Velas diarias. Bueno, el índice, mirá cómo me salió el dibujito y qué bonito. Bien, índice del dólar, gente. A ver si puedo subir un poquito más el microfonito que no me escuchó. Un segundito. Ayer estuve de noche haciendo un poquito de primera persona, ¿no? Jugando ahí un poquito, gente. Interesante, muy interesante, si quieren verlo, fíjense qué animal soy, ¿no? Un animal asesino ahí, jugando ahí, como los nenes, ¿no? Pero me gusta, Arranqué con la Atari, arranqué con todas las consolas que se imaginen y ahora estoy hasta con el Mame 32, ¿se acuerdan? Pero lo tenía que instalar. Y bueno, ahí voy subiendo un poquito. Sí, me parece que ahí se escucha un poquito más fuerte. Bien. Bueno. Escucha. ¡Qué bonito! Bien, vamos a ver el índice, velas diarias. Recuerden que tenemos fundamentales, ya pasaron algunas de la sesión de Londres, pero la libra sigue, ¿no? Fue tablita, no fue mucho movimiento por lo que veo, porque fue una tablita. Ahora vamos a ver bien igualmente. Tenemos en 20 minutos ahora lo que tiene que ver con una noticia fundamental, tampoco la gran cosa, pero capaz que un poquito mueve y está dentro de alto rango, ¿no? Alto impacto. Y tenemos, bueno, ahí vamos a ver si pasamos al MT4,
venimos chequeando, gente, les digo, súmense al Discord. La idea, las reglas que armé ahora nuevas son las que se van a empezar a respetar. Hay que le guste y hay que no también. Está bueno. ¿Por qué? Porque vamos a el que quiere participar, que participe, no es obligatorio, y el que no, obviamente tiene otras formas para participar, ¿no? Que está bueno también, para poder llegar a distintas dimensiones. Y que sí, eso está bárbaro. Siempre ayuden, colaboren si quieren, no es obligatorio ayudarse, pero está bueno. Y bueno, y después todos los días operando de forma manual. Estamos ya hace un par de añitos. Ahora agregué un par de plataformas para estar en vivo. Estoy en otra plataforma en este momento también, que no la conozco mucho, pero ahí largué el streaming también. Así que bueno, de a poquito vamos ahí, ¿no? Solito, porque siempre digo, gente, ayúdenme, colaboren, pero la gente no ayuda. La gente es todo para ellos, pero es así, no pasa nada igual. La idea es sumar pepes. Si me quieren ayudar, bienvenido. Y si no me quieren ayudar, no pasa nada, está bueno igual. Sigan, porque no se cobra nada, ¿sí? La idea es pasarla bien. Y bueno, y pasar un buen día, un buen jueves, y saber que podés lograrlo con esfuerzo. Tampoco todo regalado, ¿no? Con un poquito de esfuerzo le tenés que tirar, porque recordá que viene gente con mucho estudio, mucha preparación, que cuesta mucho las cosas, ¿sí? Y quizás nadie lo ayudó, como en mi caso, por ejemplo. Y bueno, y he ayudado muchísimo y voy a seguir haciéndolo porque me encanta, pero no el abuso, ¿no, gente? Eso es una cosa que uno no dice nada, se da cuenta, pero es así, ¿no? Así que bueno, pasarla bien, gente. Velas diarias, escuchá de fondo, ¿lo conocían la maestro? Este es un capo. Y dice, vamos a seguir operando bots, ¿sí? La idea mía es armar con el tiempo digo, no de acá a mañana, con el tiempo los que son leales, obviamente compartirle un par de bots como los que comparto ahí en Discord, pero obviamente los que opero acá en lo que es en la plataforma, para poder hacer combinaciones con lo manual y siempre cerrar en profit. ¿Te gustaría cerrar todo el día en profit? O por lo menos el 90%. Bueno, así estoy hace ya un par de meses con algunas técnicas que estoy armando, mezclando bots y manual, ¿sí? Está bárbaro porque te ayuda a la cabeza, a gestionar y a muchas cositas más, ¿sí? Lo único, tenés que darle garra, estudiar, aprender, practicar y seguir los pasos de Pepe Mila, si querés. Si no, como quieras vos, ¿no? Con tus técnicas, con tus cosas, seguirás adelante, compartí tus ideas y bienvenido sea, ¿sí? Ojalá que les vaya bien a todos, esa es la realidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan vivir de lo que les gusta, ¿no? Bien, gente, me voy a velas en el índice, estamos en tendencia. Si agarramos impulsos de retroceso, hay un par que van hacia arriba. Con el retroceso estamos dentro de un nuevo impulso, con dos velitas después de este fractal. Me voy a ir a velas de 1 hora. Bien, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí agregué el super chat en YouTube y algunas cositas más. Y no las quería agregar, pero las agregué, a ver qué pasa, ¿no? Después me tengo que poner a estudiarla y eso, pero vamos a ver, ¿no? Cómo se hacen esas, ¿no? Capaz que está bueno. Bien, escucha. Sintonizarte. FM, Pepe Mila. Ahí estamos. Bien, ahí tenemos, ¿ven? Este movimiento es un fractal interesante en velas horarias, y vemos en las velitas cómo se devuelve hacia arriba después de esta caída, ¿no? Esta frenada que hubo de volumen acá, pic, frenó, se devuelve, y ahora obviamente lo que uno espera es que llegue a estos saltos, ¿no? También puede ser un impulso, un resorte, se imaginan que lo aprieta para después caer también, ¿no? Bien en caída, pero estaba justo, fíjense acá, vamos a ir de vuelta a la velita horaria para explicarles acá, la velita diaria, perdón. Ahí ven. En sí la tendencia, esta última, acá, es alcista, está en un retroceso, pero si vos ves en las velitas diarias, recuerden, velitas diarias, la mayoría son bajistas estas últimas, ¿no? Por eso les digo que viene en caída, ¿sí? Hizo un fractal muy bonito acá también, ¿no? Donde se devuelve para poder, quizás, seguramente, generar lo que generó acá o lo que generó acá, ¿no? Este impulso que está acá o este impulso que está acá, ¿sí? Con sus, bueno... Esto es como que uno está todos los días haciendo mentoría, explicando cositas. Esto ya lo saben, ¿no? Pero bueno, uno explica ahí, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Y bueno, eso. Vamos a pasar a velitas de 1 hora adentro, gente. Escucha qué bonito. No quieres enredarte con rombos gigantes. La esencia de tu piel me cautivó. Qué bonita es la música. Ayer puse música sin copyright, gente. Nada, me quemé la cabeza.
Hoy no aguanté, puse un poquito de música. Vamos a ver si la semana que viene, si hacemos algún vivo, así en directo obviamente, si consigo algo sin copyright, y si no, le tiraré lo que vengo siempre, ¿no? Olvídate, ¿no? De monetizar, ¿no? Pero bueno, es así, a mí me gusta la música, gente, y si no, buscaré la forma configurando la programación para poder escuchar mi música, que me gusta a mí, por auriculares mientras estoy hablando con los amigos, ustedes se enterarán cuando estoy cantando, nada más. No, bien. O les comparto después algún listadito, ¿no? Que suelo tener. Si les gusta, va. O me comparten ustedes también, ¿no? Como que no. Bien, voy a ir a las velitas. Esto viene, ¿no? Vamos a ver en 5 minutitos para ir rapidito. Está bueno chequear el índice para tener una idea de cómo está el planeta, ¿no? Ahí está, ¿sí? No todo el planeta, parte del planeta, bien, obviamente. Ahí vamos, ¿sí? Fíjense, una vela que rompió, prácticamente es una vela muy bonita que rompió casi el alto acá con mechita y ahora lo volvió a romper de vuelta y ahora está, ¿no? Formando, vamos a ver si una zona de fractalidad para romper hacia arriba de vuelta, o capaz que no lo sabemos. Por eso te digo que si vos tenés una estrategia, vos sabés en qué punto te vas a meter, y si no, seguir el precio como seguimos nosotros todos los días, donde te podés meter en cualquier par, en cualquier divisa, siempre respetando las reglas, ¿no? Unas reglas tenés que tener, agarrarte de algo, ¿no? No hacer lo que querés porque sabés que la vas a padecer. Te puede ir bien y eso está bueno, pero también es tramposo al mismo tiempo, ¿no? Porque lo que te va bien, vos sabés que lo que te va bien, si se mantuviese, en el tiempo, estaría bárbaro. Pero muchas veces para mantenerse tenés que respetar alguna regla, ¿no? Bien, ahí vamos. Escucha, un poquito de Albert King y Stevie Ray Vaughan, ¿sí? Escucha, algo re viejo, pero bueno, si querés el origen del blues rock, ahí está, el amigo. Un poquito de mate. Bueno, estamos a pasito, gente, de una fundamental. Me voy a ir a la gráfica MT4 porque seguramente ahí en el MT4 tengo el bot preparado. No sé si ponerlo, ahora vamos a ver si lo configuro o no, para operar. Es esta noticia porque son noticias con un spread que se mueve para arriba, para abajo y te toca el stop enseguida, ¿no? Casi siempre es así, casi siempre, quédamelo. Lo haces manual y te va mal siempre, o se te traba, así que ustedes esperen, ¿sí? Yo siempre chequeo con los bots, pero bueno, hagan mi caso que la he padecido, también me ha ido bien, obviamente, ¿no? Pero tenés que saber cómo defenderte, ¿no? Obviamente, cuando se te traba el MT4, recordad de por lo menos tener el celular a mano, ¿sí? O un BPS. A no ser que estés en demo, ¿no? Pero igualmente, estando en demo también, respetate las reglas, ¿sí? Si no, no tiene sentido. Escucha. Qué bonito. Bien, voy a pasar al MT4. Segundito. A disfrutar un poco de music. Si lo encuentro, me voy. Si no, me quedo. Vamos a sacar estos colores fluo de la fuerza de la moneda. Vamos. Bien. Por ahora, a ver si se puede actualizar un poquito acá, que están mucho más dibujitos. Ahí está, ahora me gusta un poquito más. Y me voy a ir a ver acá. No. Euro dólar está acá. No, acá. Bien. Me quedaré aquí esperando, gente, tranqui, con un poquito de música, relajadito, ¿sí? Vienen unas noticias fundamentales, gente, en un ratito, así que a esperarla ahí si les gusta. Eso. Y dice: me había faltado iniciar en la otra plataforma. Yo digo, ¿por qué no se ve? Me faltó tocar el botón, gente. Y bueno, eso suele pasar, ¿no? Con razón, pobre amigo que le había dicho uno.
Me diga, este está en vivo y no me puso ahí. Nada, ahora ahí, capaz que se ve a partir de ahora. Disculpe, si lo llegan a ver, disculpen, gente. Ahí estamos, a ver, ahí está. Recién ahora estoy compartiendo la pantalla en esta plataforma amiga. Perdón, Ahí estamos. Me olvidé. Yo digo, qué raro, no se ve nada acá. Digo, ¿qué? Esto es de ayer. No, era que no lo estaba compartiendo. Ahí está, ahora sí se está viendo. Bueno, bien, Josh. Voy a sacar el micrófono. Voy a buscar agua, gente, mientras espero la Fundamentalation. Si quieren que analice algún par, me avisan. Acá estoy, ¿sí? Por ahora un ratito, media horita más y me voy a seguir trabajando con un proyectito que tengo bueno, un par de bots que estoy armando donde los voy a poner a auditar para ver si dan buen resultado, obviamente para después, ¿no? Hacer dinero, que es lo que uno busca mientras uno descansa, y hago menos operaciones yo. Está bueno. Bien, ahí vamos. Se viene el monstruo, Pepe el monstruo.
Bien, poquito de música tranqui, ¿eh? Sí, esta es sin copyright, ¿eh? Se nota la diferencia, ¿no? Con el rock. Pero bueno, me voy a ir acostumbrando, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Después, como decía uno de los amigos, seguramente se puede agregar algún canal distinto, ¿no? Para compartir la música. Vamos a ver. Bien, ahí estuve agregando algunas cositas en YouTube, ¿eh? Vamos a ver cómo funciona. Después me tengo que poner a estudiar, pero tengo tantas cosas que aprender. Ponerme a estudiar, ¿no? Cómo manejar algunas cositas, no tengo idea ahí de los super chat y muchas cositas que no las quería poner hace un año, que lo podría haber puesto, pero no las ponía. Ahora las agregué porque está ahí el botón, toqué y bueno, vamos a ver de qué se trata eso, qué es. Cositas, seguramente ahí puedo poner videos para que puedan ver los que más están. Y bueno, va a estar bueno. Obviamente, tiempo al tiempo, ¿no? Yo me imagino cosas que van a pasar bonitas, pero bueno, tiene que pasar de pasito. Primero, ¿no? El primer pasito, el segundo pasito, como todo, como el que va aprendiendo acá en el trading, pasito a pasito. Si vas rápido, te la das contra la pared, ¿sí? Y si empezás a copiarte de los demás, también te la va a dar. Tenés que ser independiente de alguna forma, porque no vas a depender siempre de los demás. Y esa es la idea, ¿no? Aprender, gestionar, ayudar también. Tampoco te va a hacer, ¿no? Un santo ayudador, pero dar una mano no está nada mal, ¿sí? Che, la música esta, a ver qué dice acá. Vamos a ver, bueno, voy a ir mezclando entre rock y un poquito de esto. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué sale hoy. A ver esto de qué trata. Bueno, tremendo, el baterista. Me imagino, y los amigos. Qué gran. Down, down, down. Bien, capaz que se pone más lindo, más entretenido. Voy a poner la música que ponía cuando operaba binarias. Era toda música, viste, tranqui, así, para trading. Estaba buena, te concentrabas muchísimo. Pero a donde quería acordar, te pegaba el cabezazo ahí, viste. Hay que prestar atención, un poquito. Así que bueno. Pajaritos de fondo. Mira vos, ¿tendrán copyright los pajaritos? Down, 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 down. Faltan 5 minutos, por eso estoy esperando, ¿no? Hace un ratito estuvimos hablando de las fundamentales. Hay una noticia fundamental ahora que tiene que ver con lo... ¿cómo es? Vamos a ver bien el nombre, acá está, ahí les digo bien. Tiene que ver con las nuevas peticiones de subsidio por desempleo ahora, ¿sí? A 5 minutos. Es de alto impacto, tiene que estar por debajo, no por encima, por debajo de la previsión, ¿sí? De 212. Vamos a ver cuánto es el resultadito. Igual el número en sí a mí mucho no me interesa, sino cómo mueve el mercado, ¿no? Igualmente sabemos que es de alto impacto, pero muchas veces este tipo de alto impacto no llega a ser ni 10 pip. Algunas veces hace 50 este mismo tipo de noticias, por eso no sabes. Tiene que ver con el número que hay en diferencia de la previsión con lo que se dé actual, ¿no? Y también obviamente tiene que ver con el mercado en sí, que hace lo que él quiere, el amigo, ¿sí? ¿Cómo va, Pepe Paragua? Ah, no, le erré, es el otro, Pepe Gatillo. ¿Cómo andás, che? Ahí le erré. ¿Y este quién es? Noticias hoy, buen día. A ver si salen los mensajitos ahí, ¿no? No sale. Bueno, sí, ahí sale. ¿Cómo andás? Seguramente estás trabajando, ¿eh? Bien, y chequearon el bot ese que les armé de la estrategia del amigo. Me parece que no está bien porque no le entendí bien qué tipo de sesión es la que utiliza o si es la vela anterior, la vela diaria de actual o la anterior. Igualmente ahí le ajusté y le hice otro bot más que después se los comparto, capaz que lo van a entender mejor que ese último, porque ese último es dependiendo si toma el high o el low de la vela diaria actual o la anterior, pero al nuevo le puse horarios. A lo que voy, horarios, por ejemplo, no sé, van a tener que chequear cuántas velas, después de cuántas velas querés que cuando esté por encima o por debajo de ese alto o bajo de cantidad de velas, así que es más fácil. Así que bueno, vamos a ver, ahí estamos. Por si lo utilizan, alguno que no tiene estrategia y quiere utilizar ese tipo de estrategia, que son viejitas, son conocidas, son viejitas, que a muchos les dan resultado y a otros no, y a los que no les dan resultado muchas veces porque o no hacen backtesting o no la mantienen en el tiempo y empiezan a modificar cositas, ¿no? Pero bueno, por eso, cada uno con lo suyo, ¿no? Si les sirve, bienvenido sea, gente. Ahí después veo si les comparto el segundo robot del amigo que se lo preparé para ver cuál de los dos le gusta más. Me fui con me agarra como hipo, no sé.
Estoy mate y mate de las 5 de la mañana. Matemáticas. Bueno, ¿qué pasará en un ratito? No lo sé. Lo que sí sé es que estamos a minutitos. A ver cuánto queda. No me sale acá en las noticias. ¿Por qué? No lo sé. Hoy es feriado, recuerden, para lo que es el franco suizo. Ojo ahí, está tranqui. Igualmente lo podés operar, ¿no? Ayer terminamos hermoso también, obviamente. Al hacer scalping, muchas veces los ejemplos que doy de las velitas chiquitas, imagínate que fueran velas horarias, ¿no? Entonces, de una forma, porque es todo lo mismo. Lo que pasa, la diferencia es el tiempo que tenés que esperar y dónde lo vas a esperar. Desde tu coche, desde tu casa, desde el trabajo, desde el celular, desde un BPS. Por eso te digo, en scalping lo estás viendo acá o en un celular. Yo te recomiendo siempre una computadora, ¿no? Acá no, obviamente tu computadora. Yo digo acá en mi casa. Así que bueno. Yo estoy tranquilo, estamos. Un minuto queda. Bueno, a ver si esto está bien armadito ahí. Eso espero. 2:30 van a ser. No en mi país, en el GMT que tengo acá. 12:30. Bueno, veremos qué pasa, ¿sí? A ver si sale. Muchas veces, ¡pic! Te toca y. ¿No? Fuiste. Ahí vamos. Escuchamos esta música polenta de fondo que seguramente te está activando lo que va a ser la mañana, ¿no? Tremendo. Vamos a ver si después encuentro. Si tienen algún paquete de grupos de rock and roll sin copyright, me avisan, Rock o blues, pero que esté bueno, no que sea una computadora tocando, ¿no? Mirá vos. La que me salvé ahí, ¿no? Porque si cae, ¿sabes, no? A ver si lo hubiera puesto por acá con todo sería nada. 5 pip. Bueno, me salvé ahí. A lo que voy, me salvé. Si me tocó, capaz que ahora se va para arriba, barro. Pero no me tocó, ¿sí? Ahí estamos en vivo mostrando. Ahí fue. Ya pasó. La fundamental fue en contra del dólar. Ahí le voy a estar diciendo los resultados. ¿Por qué en contra? Porque subió, ¿no? El euro dólar. El dólar está como cotización. A ver qué dice acá el amigo. ¿Dónde estáis? Fíjense en el oro, Bitcoin, cómo repercute el índice, todo, ¿sí? Es para que vean los movimientos. A ver si puedo mostrarles el índice acá. Si lo encuentro. Si no, ahí está. Resultado negativo, exacto. Estuvo previsión y actual. 9 peticiones de subsidio por desempleo. Bien, fue negativo para el dólar. Y bueno, no creo que no quede ninguna más. Lo que sí les recuerdo de vuelta para Suiza, para el franco suizo, día de la ascensión, ¿sí? Así que bueno, eso es interesante. Y mañana viernes, ojo al piojo, no tenemos noticias para lo que es la sesión de Nueva York, pero sí tenemos Producto Bruto Interno de la Libra. Ojo al piojo porque te revienta la cuenta esto, ¿sí? Ojo, ojo porque es trimestral y mensual, y el anual, todos. Así que ojito al piojo ahí. No te haga el vivo ahí, Miren, le voy a compartir para que vean el índice. Es poquito, pero para que vean cómo repercute siempre el índice del dólar en todo, ¿no? Obviamente, por más que sea, miren, me voy a pasar un segundito acá. A ver, ¿dónde estamos? Ahí. Vamos con 1000, ahí está, miren. Esa lagrimita es la noticia negativa del dólar, ¿no? De la noticia del dólar, ¿bien? Obviamente esa lagrimita de ahora. Son 5 minutos, se vio un minuto, van a ver la velita de un minuto, ¿ven? Ahí. Pero también te podés ir, por ejemplo, no sé, dólar acá, mirá, ¿ven? Bueno, eso no, no sé, que toque ahí acá, a ver. Ahí ven, ahí cayó. ¿Por qué cayó? Porque seguramente favorece a una u otra, pero no en sí por la divisa, sino por el movimiento, lo que afectó en el dólar, ¿me entienden? Seguramente acá era provechoso para el dólar australiano. Si vas por ejemplo, a las cripto, por más que diga Bitcoin, y capaz que movió un poco, mira, fíjate, mira, ¿vos te pensás que esta velita que hizo acá la hizo por mérito propio? No, la hizo porque la noticia fue en contra del dólar, ¿sí? Entonces fue para arriba. Si hubiera sido a favor del dólar, seguramente estábamos por acá, por esta zona, ¿bien? Obviamente que los muchachos aprovechan, ¿no? A comprar, ¿bien? Sabiendo que van a llegar a una resistencia, agárrate, Catalina, cuando llegue acá arriba, ¿no? Y metete a buscar ventas por acá un ratito, aunque sea. Fíjate, si me voy al oro, vamos a ir al oro acá de fondo. Oro, ¿dónde estás? Acá.
en el oro vamos a ver una subidita muy interesante también, ¿sí? Donde estamos en velas de 1 minuto, fíjense cómo reventó para arriba y vamos a ver si ahora cae o no. Está en zona de sobre compra. Tendría que pegar un retroceso, pero muchas veces la noticia acompaña a la gente, ¿no? A las ballenitas, ballenatos, a aprovechar. Y el que tiene más poder, que ve el volumen realmente cómo va, pone acá ¿no? La liquidación por acá arriba o por acá en distintas zonas. Dice, déjalos que vengan, que me quedo con el paquete, déjalos que vengan. Cuando viene, ¡pac! Listo, abajo. ¿Me entienden? Siempre es así esto. Pero bueno, ahí vamos. Por ahora el oro también tiene que ver con los resultados de la noticia negativa para el dólar, ¿sí? No fue gran cosa tampoco, ¿sí? Fueron, a ver, vamos a ver en el euro dólar acá que tenemos. Euro dólar. Bueno, vamos a la gráfica, ¿no? En sí vamos a ir a la gráfica un poquito. A ver acá. ¿Estáis ahí, señora gráfica? Bien. Ahí estamos. Miren cómo siguió subiendo, ¿eh? Si yo hubiera dejado la orden, mirá, fíjate qué lindo. Pero como la estrategia de la fundamental es así, listo. Pero fíjense, la velita hizo unos 9 pip y acá ya van unos 20 más o menos, ¿sí? Ahí va. Y seguirá subiendo. Fíjense la diferencia que hay con las otras velas, ¿sí? Y bueno, voy a bajar un poquito esta música que... Un poquito desagradable la música, ¿no? Vamos a ver si podemos... Cuando encontremos algo lindo, ¿sabes, no? Todos los días. Ahí está, a ver qué hay más por acá, se ve algo más tranqui. Bueno, ahí está. Bueno, gente, vamos a ver en un ratito si encontramos alguna operación ahora. Me quedo unos 10 minutitos más y yo ya disparo, ¿sí? Tengo que hacer algunas cositas, pero la idea era acompañar, estar un rato. Y bueno, es eso, ¿sí? Saber que la próxima semana seguramente vamos a comenzar en los streaming. Por Discord voy a compartir según la dimensión algún streaming. Seguramente seremos 1, 2 o ninguno, pero estaremos todos los días ahí firme como siempre hace un par de añitos, ¿eh? Obviamente que el que sabe, que es inteligente, sabe que las cosas están muy buenas, ¿eh? Las que compartimos, las que voy enseñando y que valen oro, ¿sí? Oro. Eso está bueno porque podés aprender muchas cosas y por fin empezar a ser rentable con esfuerzo, con sacrificio, que es el estudio y la práctica, ¿no? Es eso nada más. Y después, obviamente, tu cabecita, ¿no? La psicología, el psicotrading, la gestión, muchas cositas que acá la ves todos los días operando y la vas a ver conmigo todos los días operando, donde estando más, ¿no? Más tranqui, en privado, vamos a poder, les voy a poder explicar otras cositas más interesantes, ¿sí? Otras cositas mucho más interesantes, donde que suelo hacer muchas veces cuando estoy solito, ¿sí? Que son los famosos Xinjiang y algunas cositas que voy armando, que voy creando, como quien dice, el Pepe creador, ¿eh? Que va a ser para la dimensión 3 seguramente eso, inclusive en la 4 quiero meterlos a trabajar en alguna cuentita, pero bueno, por ahora vamos a ver, obviamente cuentita de ustedes, no nada mío ni nada de raro, no, sino para que puedan, ¿no? Defenderse, vivir o acompañar una heladera llena por lo menos, ¿eh? Y el resto pasa. Vos sabés que seguramente Pepe Gatillo me está escuchando. ¿Cuánta gente viene un mes, dos, se enamora de vos, la pasa re bien y después desaparecen? Siempre fue así, ¿eh? Siempre fue así. Hace 2 años y medio que vengo en vivo todos los días y siempre pasa eso. Tratan de buscarte algo para no pagar nada y cuando ven que vos no cobras nada, tratan de explotarte un poquito más. Y uno eso se da cuenta con el tiempo, ¿no? Y después desaparecen. Siempre es así, siempre es así. Por eso siempre digo, guarda con los chantas, guarda con los garcas, pero también guarda del otro lado con las personas que se abusan de los que dan todo con buena onda, ¿no? Esa es la idea. Tengan siempre cuidado de ese tipo de personas que son las que no te pagan nada a vos porque no te valoran, pero sí quizá le pagan a los chantas y a los vende humo, ¿entienden? Es así la realidad. Bien, escuchá qué lindo el bajo que se está tirando de fondo el amigo con la guitarrita y un rasguidito de tipo, ¿no? Groove. Vamos a ver si podemos encontrar sin copyright rock and roll realmente, ¿no? A ver por acá que podemos encontrar. Qué sé yo, a mí no me termina de convencer la música esta, che. Pero estamos en una plataforma donde vamos a ver si podemos respetar un poquito, ¿no? Lo que nos piden de no poner música, ¿no? Con copyright. Estoy en otra plataforma, por eso también estoy bien. Bueno, acá estamos, gente. Acá estamos esperando. Hoy va a ser cortito el día.
quería sumarme hoy jueves, como porque seguramente mañana no hago nada, voy a hacer otras cositas a la mañana, sí o sí tengo que operar obviamente en mi cuenta primaria, pero después tengo ganas de hacer otras cositas que están buenas, sobre todo eso que les digo, que estoy armando un par de bots donde la idea, el objetivo, ya lo hablé con algunos, es duplicar la cuenta por semana, ¿sí? Va a estar bárbaro, van a ser cuentas chiquitas donde el objetivo va a ser duplicarla por semana y después otra semana. Bueno, algunas cositas no viene al caso comentarlas ahora porque lo tengo que hacer primero, pero ahí estoy en ese trámite donde estoy armando un par de bots que van a ser obviamente, ¿no?, para uno o dos pares distintos, para cualquier par, pero para que utilizar las correlaciones positivas y negativas y ir viendo, ¿no?, en algún MT4, pero tiene que ser en un BPS. Estoy viendo si utilizo el que tengo yo por la misma plataforma, o ver de conseguir alguno mejor, mucho mejor, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eso va a estar bueno. Y después les voy a estar mostrando, ¿sí? Se van a querer morir, después va a decir, che, qué bueno. Ojalá, ¿no?, que les guste. Vamos a ver. Bueno, gente, ¿qué hora es? Esto es tranqui, está muy tranqui esto acá en la zona, ¿eh? Qué bonito que se ve. Vieron que, fíjense, les voy a dar un ejemplo acá. Fíjense que si voy a, bueno, acá mismo en el euro dólar, pero puedo ir al índice, muchas veces la primera vela es la que acompaña y después suele retroceder, pero cuando las velas son más grandes, de por lo menos 30, 40 pip, una vela de una fundamental, suele retroceder por lo menos un tercio, como mínimo, muchas veces. Otras veces no, otras veces te la comes y sigue subiendo. Te querés encontrar una estructura interesante con temporalidades grandes y no la encontrás muchas veces porque no la respeta. Fíjate que acá no respetó esta zona, acá seguramente si no respeta esta zona después de un retroceso fuiste porque empieza a subir cada vez más. Obviamente que la vela termina y un pequeño retroceso tiene que tener, ¿no? Estamos llegando a una zona de resistencia de puntos pivot acá arriba de vela diaria, ¿sí? Así que, bueno, ahí estamos, gente. Mirá la velita, qué bonita. Sí, el bot, obviamente que con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Si el bot yo lo programé para que me cierre, ¿no? Cada cierta cantidad de tiempo, pero si yo lo dejaba acá hasta que me toque un TP o un stop, ya estaríamos, ¿no? Interesante, muy poquito, pero no me interesa hacerlo así, prefiero operarlo así, ¿no? Son distintas técnicas y movimientos del mercado. Aparte el spread y la plataforma muchas veces no acompañan, ¿sí? Tienen que tener cuidado. Sobre todo, les vuelvo a aclarar, cuando te metes a operar una fundamental, se los digo por muchísima, no por mucha, por muchísima experiencia, yo te puedo asegurar que siempre, el 80% del 100 se te traba la plataforma, siempre, porque justo hay muchas órdenes pendientes y eso hace, se te traba la plataforma, suele al minuto se te activa de vuelta, vos a ver que no ves el mouse, se quedó la pantalla fija, como pausada, y cuando comienza, vos decís, no anda, tiraste una orden, tiraste otra, después ves 5 órdenes tuyas en negativo, ¿sí? O te las tomó allá arriba del todo. Ponele, vos la pusiste a la orden acá y se te tildó y al rato aparecen las órdenes acá, porque saltó obviamente el movimiento, fue brusco y te la llevó y te tomó el precio acá arriba o acá abajo y te querés ver en negativo, te puedo asegurar que la mayoría de las veces es en negativo, ¿sí? Y decís, ¿para qué me metí? Y ahí te da la experiencia que te das contra la pared diciendo, bueno, cuando hay fundamentales las respeto. Por más que ahora vean, mirá qué lindo esto, bueno, no es tan fácil, ¿sí? Ojalá fuera así, todo el mundo haría eso, ¿no? Bien, gente, viendo un poquito acá un matecito frío, dólar está débil, el franco suizo hoy, ojo, ¿no? Y, ¿por qué? Ya sabemos igualmente se está moviendo, no es que se queda, ¿no? Hoy descanso, no, se trabaja, ¿no? Como acá en mi país, y bueno, a no ser algunos que viven del Estado, que vivían del Estado y quieren seguir viviendo, que no pueden. Después tenés el australiano, la libra yen, el yen, el neozelandés, ahí tenés varios que podés buscar, ¿no? La libra, por ejemplo, está ahí intermedio. La más debilucha en este momento, obviamente afectada, es el dólar. Habría que ver si se puede buscar alguna operación ahora. Fíjense que está débil, pero ¿cuánto tiempo más va a estar débil? Yo estoy esperando que pasen 5 o 6 minutitos para que se actualice el mercado. Obviamente, capaz que ya siga así un par de horitas más con el dólar débil, ¿no? Y podés chequear el AU dólar, por ejemplo, la libra dólar, ir viendo, ¿no? Obviamente, si te conviene, si no te conviene, el neozelandés, por ejemplo, acá, libra, mira, ¿este cuál es? Libra NZD, a ver. No, NZD dólar, perdón, ahí. Esta debe estar bárbara para compra, ¿eh?
Pero, ¿y si cae negro? A ver. Vamos a bajar un poquito esto. Está tan linda la música que la quiero bajar porque la quiero escuchar para mí solo. No. A ver. Dólar. ¿Dónde lo tenemos acá? Libra, dólar. A ver cómo va esto. Bueno, también está media inclinadita. Recuerden que tuvo una noticia hace un tiempito atrás, una horita atrás, la libra, ahí, ¿no? En tablita. A ver. Neozelandés no. Dólar CAD. No sé si dólar CAD. Bueno, puede ser también este, A ver acá. A ver, uy, mira, ya. Negro, que se me pasa el tren. Me tira un tirito, nada, muy chiquito, Puede irse para arriba, que se vaya. Hoy puede ser un día gris, chiquitito, no pasa nada. Vi un movimiento ahí rapidito, ahí va. A ver acá, mientras, si sube, obviamente le gatillo por acá. Vamos a ver qué hago. O un stop por acá arriba, cortito. Hoy un día rapidito quiero hacer. Si llega hasta acá, bienvenido. Y si no, bueno, ahí estamos. Voy a ir viendo mientras. A ver otro. ¿Dónde estamos? A ver cómo está Bitcoin, habría que ver Bitcoin. Chequé algunos si llega a ver si está en vivo y no participa. Chequé en Bitcoin, capaz que hizo una subidita interesante, ¿no? Eso les puede interesar también a ustedes como para aprovechar, ¿no? Muchas veces cómo va la ola. La ola está de fiesta. Fua, tomaba mate, no, tremendo. ¿Qué hora es? A ver, claro, hoy me tengo que ir más tempranito. Bueno, tengo 10 minutos más. La operación la dejo cuanto mucho, después la grabo y se las muestro, ¿sí? Y bueno, vemos. Me tengo que ir a buscar algunas cositas y después volver para hacer algunas cositas que tengo que terminar acá en mi compu. Bueno. Y subió la vela, decía, ¿viste? Vamos a ver las fuerzas y el resorte, que ojalá que suba un poquito más. Le voy a poner un FIBO acá, a ver. Voy a tomar no solamente este impulso, sino el anterior también, Por acá, bueno, esto puede subir o no. Veremos si rompe algún. Vamos a ver en un ratito. A ver algo. Tremenda la música, Tremenda la música, Me vuelve loco la música esta. Yeah. Siempre, gente, recuerden lo que les digo es posta, gente, sacado no de los libros, de la práctica, Siempre que hay una fundamental tenés que esperar, ¿sí? Por lo menos 10 minutitos. Y si podés sacar las operaciones o cubrirlas antes, ¿no? Con algún stop, también. Siempre guarda ojo al piojo ahí, gente, ¿sí? Bueno, justo me salen los indicadores de Pepe Mila para hacer compras acá. A ver, vamos a ver si dispara un poquito. Ojalá que caiga en la idea. Y si llega a subir, vemos qué hago ahí. O lo dejo, lo voy configurando después del celu y me vuelvo acá. Vamos a ver. Hoy paro acá en mi país, gente. Vos podés creer. 4 meses del nuevo presidente, 50 millones de paro por todo lado. Es tremendo, ¿no? Tremendo, es creer o reventar. Tienen que estar los corruptos en el gobierno sí o sí. No queda otra. Si no, hay paro y no te dejan, ¿no? Ser libre y hacer las cosas bien. Si las haces bien, te hacen paro. Si las haces mal y sos corrupto, no te hacen paro. Está todo bien. Tremendos garcas, estos dinosaurios con millones de dólares que tienen y quieren más todavía, ¿no? Que son los gremialistas y todos estos chanta, ¿no? Bien, seguimos. Voy a pasar a dólar CAD, voy a pasar acá un segundito. ¿Por qué? Porque así puedo verlo más tranquilo, con la gráfica un poquito más limpia. Dólar CAD, ahí USD, estás aquí, ahí está. Bueno, ahí estamos. Una velita, esta es de 15, bueno, puede venir hasta acá, estaría bueno que venga hasta acá, sería saludable, ¿no? Supongamos que yo tengo alpargatas y las voy a vender un poquito más, más caras acá arriba, ¿sí? Y si sigue subiendo, las vendí en ese precio. Miren, hasta acá abajo es interesante, es bonito, el arquito que puede formar. Obviamente esto es como un resorte, ojalá que haga una mechita y pum para abajo. Y si sube, y bueno, ¿qué pasa? Nada. Hasta acá más o menos por los 15, a ver acá 10.
Sí, 10 pi por ahí, a ver. 7 pi por ahí. Por acá, por la mitad más o menos. Vamos a ver qué hacemos. Escucha, está bueno esto, ¿eh? Si les gusta un poquito. Esta sí me gustó un poquito. Obviamente, no sé si para compartirlo en vivo, ¿no? Pero es todo máquina de fondo. Bien, gente. Seguimos. Y cae, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Cae o revienta? ¿Qué dicen? ¿Revienta hacia abajo fuerte o viene a ver un FIBO en la vela? Nada más vamos a poner. A ver, a ver. Acá me gusta, el 61 me gusta. Y si sigue subiendo, bueno, no pasa nada, me iré. Lo seguiré del celular. Está bueno los celu, gente, ¿eh? No para meter mano, pero para chequear, para revisar. Por eso siempre se te corta la luz ahora y ¿qué haces si no lo pasaste al celu? Tenés que ir rápido a la plataforma a buscar el número de la cuenta para meterte y armar todo y configurar y listo, no. Siempre tenés que tener listo por lo menos 2 opciones, ¿eh? ¿Les pasó alguna vez de que se les corte la luz con órdenes abiertas? Obviamente que si haces intradía, un par de horas no pasa nada, ¿no? O sí. Pero cuando estás ahí en scalping te querés, ¿no? ¡Ay, mamadera! Biribiribiribirim. Bueno. Bien, gente, si alguno llega a ver el video en diferido y escuchan lo que les decía de la música y tienen alguna página o algo para descargar sin copyright buena, no como esta de fondo, me avisa, ¿sí? Así la pasamos bien, bien agradablemente. Háganme caso, ¿sí? Si no, me parece que se pueden compartir música de fallecidos, ¿no? Algo de eso me parece, me decían, no estaría mal. Pero si es dueño una compañía, no, calculo. Que son las que lucran, ¿no? Porque yo calculo que si vos le decís a un grupo de música loco, te puedo poner todos los días acá para disfrutar y que la gente te conozca, sí, dale, o no. Ahora, te agarra una compañía y te saca hasta el último centavo. Son así, son tremendos. Bueno, acá estamos. Les tendría que compartir el grupo mío. A ver si les pongo un tema del mío. ¿Quién lo conoce o no? Lo que pasa es que hacíamos cover. No, igual, los covers se pueden poner, me parece. Voy a probar un cover. Total, ya arranqué con música con copyright al principio. Pero voy a poner un cover ahora. A ver, algún cover de, no sé, de algo. Para ver qué pasa. Si me salta después, lo voy a poner. Si total, ¿no? A ver, vamos mientras a buscar acá. Covers. Cover de rock argento, decían, amigo, no. Nada, una chica tocando la guitarra. ¿Sabés qué? No, ni ahí. Cover puse, ¿eh? Vamos a ver acá, covers. Rock argentino. Le voy a sacar la palabra cover, a ver ahí. A ver qué sale, nada. A ver acá, ¿qué encuentro? A ver esto, rock nacional, a ver. Bien, a ver qué... Música evangelista, ¿te imaginas? A ver. Bueno. Ahí está, seguimos. Y en el centro de la estatua del dolor me sentí parado, me sentí armónica. Bien, ahí vamos.
se llega a dar esta y está bueno, ¿no? Porque era lo que estábamos tratando de ver, el resorte que les decía, la mechita que puede quedar, que puede hacer un tercio, que les decía, acá está el tercio, supongamos que la vela del 100%, un tercio, ven que se fue para arriba, era azul, y ahora está dejando la mecha, ojalá, el ojalá no es que tampoco, ¿no? Que caiga un poquito, aunque sea, ¿no? Y que deje un cuerpito interesante, ahí vamos a ver. Bien. No, negro, pones esto, sabes qué, ¿no? A ver, vamos con otro. A ver. ¿Será cierto esto? A ver. No. No. 90 minutos de rock nacional. A ver acá que tenemos. Bien. No, pero esto es rock internacional. Bueno, ahí estamos, gente. Lo dejo ahí un ratito. Veremos qué pasa. Está re tranqui ahora esto, ¿eh? Vamos a ver si... habría que checar. Fíjense Bitcoin, a ver si encuentran algo interesante con Bitcoin. A ver si realmente ha aprovechado la subida de algún Pepe. Fíjense eso también, ¿eh? Así que bueno, por ahora, gente, estamos viendo, ¿no? La posibilidad siempre, ¿no? De sacarle provecho al mercado, ¿no? De una u otra forma. Esa es la idea, ¿no? Con operaciones sencillas y no sencillas. Las sencillas son las que se dan cuando hace un buen análisis y muchas veces se concreta la operación, y otras veces también cuando no el momentum, te metes en scalping y la sacás ahí al toque sin no mucho análisis, sino por el movimiento mismo del precio, ¿sí? Y después están las que tenés que, si tenés idea de lo que todos los días estoy haciendo acá en vivo, un poquito de ir moviendo las fichitas de ajedrez, ¿no? Para ver cómo sacas en positivo una operación que se te está yendo en contra, ¿sí? Eso es lo que yo enseño, que es lo que a mí más me gusta y lo que entre comillas me especializo, de años y años de estar en este mundo de todo, de las binarias, de Forex, de todo, ¿sí? Así que bueno, entre bots que voy armando, indicadores y las operaciones manuales que voy creando distintas técnicas, uno va buscándole la vuelta, ¿no? Sabemos que no es imposible, pero es difícil muchas veces, y más cuando sos nuevo o cuando sos viejo pero tenés la mente bloqueada por lo que vos sabés y no querés cambiar la idea, ¿no? Y estás siempre con las típicas estrategias de riesgo 3-1, 2-1. En algún momento deja de ser rentable eso, gente. Tenés que buscarle la vuelta al mercado, ¿sí? Por eso les digo que estrategia que tenga en algún momento, si no la actualizaste, fuiste. Por eso, para ser rentable en este mundo es muy difícil, a no ser que tengas técnicas y que sigas el accionar del precio. Lo que hago todos los días, obviamente que acá en vivo es más rápido en scalping, y muchas veces no se ve todo, obviamente, ¿no? Siempre están, ¿no?, los chimangos dando vuelta, dicen bien. Así que bueno, ahí estamos. Esta se quedó tildada, muchachos, se quedó tildadita ahí. A ver si cae un poquito o si sube. Inclusive vamos a ver qué horas son. Comienza la velita de las 10. Yo ya me tenía que ir, che. Bueno, espero un poquito más. A ver. Total. Me tenía que ir a hacer una pequeña compra con una cola de 10 personas más se sumaban. ¿Viste qué te pasa? ¿Les pasó alguna vez de que están en el supermercado haciendo fila? ¿Sí? Y ves una caja vacía con uno solo y vos estás con 3 y te pasás la caja que está uno solo y justo a ese se le traba la tarjeta o dice, ay, pará, que el precio está mal, y van a ver el precio, prende la luz el cajero, viene otro para mirar el precio, te comiste y ves como la caja donde estaba vos empiezan a pasar y vos decís, bueno, me vuelvo a esa caja y justo pasó la de la anterior y estás ahí dando vuelta y cerraste con el de seguridad. Tremendo. Y bueno, es así. Ahí estamos, gente. Hola Jerónimo, ¿cómo andás? Vos eras de Brasil, ¿no? Acá estamos. Hoy no avisé que hacía vivos, me sumé, pero porque estoy probando un par de plataformas, a ver cómo funcionan. Ese es el objetivo de esta semana mía, a ver si las puedo compartir después, y estoy probando que funcionen bien, ¿viste? Ayer no me andaba el micrófono, por ejemplo, y bueno, ahí está. Así que bueno, igualmente los videos estos quedan grabados en YouTube por si a alguno le interesa verlo, ¿no? Siempre cositas nuevas se pueden aprender. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Operaste algo? ¿Los jueves no te metés? ¿Los miércoles no te metés? ¿O te metés todos los días al mercado? ¿Operás Forex nada más?
Ah, tenés razón, sí, 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 qué lástima eso, ¿no? Por el Iguazú, por ahí, ¿no? Pero bueno, fuerza, loco. Sí, sé que vi algunas noticias, está tremenda el clima. Yo la padecí mal también, por eso te entiendo. Es terrible, terrible. Por eso hay que prender una vela. Y bueno, muchas veces no depende del humano, sino de... Sí, en sí depende del humano, del clima, pero el clima igualmente hace lo que quiere, ¿no? Si cuidáramos el planeta, pero igualmente cuidándolo, igualmente tiene que tener ciertos cambios, lamentablemente en ciertas zonas. Pero entre la basura, obviamente el maltrato del ser humano hacia la naturaleza, todas esas cositas hacen que, ¿no? Lamentablemente la estemos pagando mal, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente sí, está jodida la cosa. Así es, dice el amigo, sí. Vos sabés que pongo esta música tranqui de fondo y soy más un pastor. Estoy re tranquilo. No sé por qué. Estoy probando esta música para ver cuál es el tipo de música que no le gustan a estas plataformas compartirse, ¿eh? Si no, saben ustedes que estoy todo el día con rock and roll. Pero bueno, encima soy músico y me tiembla el pulso para ponerlo. Esto de fondo es rock and roll, pero se escucha la mitad de la banda. Se escucha el baterista con una sola mano, el cantante está cantando el del coro y no sé, ¿me entiende? ¿No? Está todo cambiado lo que es, obviamente, las armonías acá, en alguna nota, o media nota o algo, pero igualmente no tiene esa chispa, ¿no? De lo que es lo real, sin ninguna... actualización, sin ningún cambio, ¿no? En la pista de la música. Bueno, estoy charlando porque esto está re tranquilo, gente. Yo no sé si disparará en un rato o no. Lo que sí sé es que se planchó después del movimiento, ¿eh? Ahí quedamos. Tenía que hacer una compra rapidito porque esto venía. Yo digo, aprovecho la próxima vela. Hasta por acá por lo menos tiene que llegar. Bueno, se planchó ahí justito, ¿eh? Lo que puedo hacer, porque me tengo que ir, es o la cierro o le pongo un stop acá, que no es nada. Mira, si lo pongo el stop por acá arriba de la mecha, tengo 5 pip nada más, que no es nada, ¿sí? O la dejo y voy viendo también, ¿no? También puedo esperar que suba y por acá a ver qué hago, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Por ahora viene en estas velitas, ¿no? Bajista lo que sería el CAD fuerte, ¿no? Pero por la consecuencia de la noticia fundamental que pasó hace un rato. Que ahí pasó. Y viene otra acá, mira, por lo que veo. A ver, ¿de qué viene acá? Del dólar. ¿Qué es esto? Mira vos. Bueno, ahí viene otra noticia también, Fundamentalation, en un par de... Hay que ver. Ahí sube, mira, tendríamos que haber visto la oportunidad. Vamos a ver ahora qué pasa. Un ratito, mejor. Si hay más movimiento, mucho mejor, ¿eh? Bien, voy a seguir cambiando esta música. Quiero ir probando, a ver cuál es la música que le desagrada a los dueños de las plataformas, ¿no? Obviamente que no pueden, ¿no? Obviamente si no, no tendrían problema, ¿no? A ver acá qué puedo compartir. No, esto no. Bueno, vamos a ver después de ese tipo de música cuál es la que jode más o jode menos. A ver acá que tengo... no, eso no. Bueno, esos son... Música con energía. A ver, no, ¿sabes qué? No. Bueno, acá estamos. A ver esto que tiene. A ver esto. A ver. Bien. Vamos a dejarlo, a ver, quiero probar, ¿no? A ver si es realmente que es así. Tucu, tucu, tu. Te imaginas que tengan música sin copyright y abajo te decía, era un chiste y vos ya le habías puesto 2 horas. Bueno, y va, mueva, va. Tum, 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 tum. Y dice, tuch. Te queda la cabeza como un termo acá, ¿no? A muchos les gusta este tipo de música, ¿eh? Me acuerdo Papo cuando agarró a un DJ y le dijo, pero eso no es música. En sí, es un trabajo, ¿no? Es una forma, ¿no? Pero los locos se mueven, ahí está bárbaro, ¿no?
Pero realmente para mí la música es otra cosa también, pero también es un trabajo que está bueno, que a muchos, fíjate la cantidad de manada de personas que van a escuchar recitales, ¿no?, de música electrónica. Pero bueno, te tiene que gustar también, ¿no? A mí yo calculo que el segundo tema ya me hace pi el oído. A ver si hay algo más interesante acá. No, tremendo, no, esto me hace mal. Eso. Voy a buscar agua, un vasito de agua, una botellita. Bien, ahí vamos. Tungi, 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 boom. Bueno. Bueno, queda la orden abierta, gente. Después veo cómo la voy terminando, ¿sí? Me voy a ir. A ver, ya hay 3. Si me tengo que ir, porque si no, me voy a tener que comer un filón. Y después tengo que volver de vuelta. Tengo que hacer varias cositas. Gente, nos vemos. Escucha esta música de fondo. Nos vemos. Chau, 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 chau. Pásenla lindo, disfruten la vida, que es hermosa. Y bueno, nos estamos viendo en otra ocasión. Acá antes voy a saludar al amigo. A ver si tienes algo de Moody Water. Ah, mirá qué grande, ¿eh? Sos como yo, me encanta, me encanta. El blues. Sí, también lo conozco. Sí, me encanta. Yo tocaba esa música y me basaba mucho en de ahí salen todos los maestros. Todos los maestros, los Rolling, a lo que voy, los Rolling hacen rock and roll, pero ellos eran fanáticos del blues yankee y llevaron al blues a Londres y a Inglaterra. Y obviamente también me gusta muchísimo mezclado con el rock, esa onda, ¿viste? Hay un grupo que, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, es un grupo viejo, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, lo tengo ahí en la punta de la lengua. Pero la música, el blues es tremendo, gente. El blues hecho por... quizás lo trajeron obviamente, ¿no? Bueno, por ejemplo, Albert King, todos los que suelo escuchar, que fue compartido por jóvenes que ahora ya no son tan jóvenes y se lo trasladaron a otros. Y así está obviamente esa mezcla de rock y blues, que está bárbara también, es muy bonita. Me gusta mucho. Menos mal que hoy ya hice el día con las europeas. Eurodólar y libra dólar en compras. Muy bien, bien, Bueno, yo me despido, che. Sigue esto después. Esto seguramente lo dejo acá. Voy a poner para grabar la pantallita. Lo dejo grabando y después se lo comparto ahí por Discord. Al que le interese, que me diga, se lo comparto. Y si no, no pasa nada. Pero para que vean que está bueno también compartir como una operación. No se dio en el momento, pero tampoco la cerré. La voy a dejar abierta. Vamos a ver si después en un rato veo que le voy metiendo alguna que otra operación. Bueno, me voy. Chau. A ver, ¿está Pepe Mil ahí? ¿Estáis ahí, Pepito? Sí, ¿no? Escucha, qué linda música. Es tan bonita. Chau, 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 chau. Mañana nos vemos. El lunes seguramente. Vamos a ver, ¿sí? Chau, 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 chau. Pásenla lindo, gente. Cuídense muchísimo. Valen oro, ¿sí? Cada uno vale oro. Chau. Escucha, ¿le puedo subir un poquito esto? A ver, mientras. A ver, vamos a darle un poquito a la gente. Súmense, suscríbanse a Telegram, a YouTube, a Discord. Y bueno, gente, ¿sí? Compartan, vamos, participen, ¿sí? Lo gratis hace mal también un poquito, ¿sí? Vamos, pónganse las pilas y hagan algo. Chau. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Te lo regalo, genio. Nos vemos. Chau, chau, chau. Because